Hace unos días terminé de leer un libro que sin esperarlo me hizo un regalo muy especial porque me devolvió a mi infancia. Se trata de Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Un libro que se publicó allá por el año de 1876. Es un clásico de la literatura universal. Yo nunca lo había leído, pero ahora que lo leí, fíjense que resultó que fue una grata sorpresa para mí, porque me hizo evocar muy buenos recuerdos. Volví a vivir buenos momentos de mi infancia, porque precisamente el libro se trata de eso. En ese libro hay algo que creo yo que trasciende el tiempo, trasciende las culturas. Es algo muy universal que es la infancia, esa libertad de la infancia. Y creo que por eso es que, por decirlo así, me tocó profundamente. Y quiero compartir con ustedes no solamente el resumen del libro. De hecho, no va a ser un resumen, sino quiero compartir aquello en lo que me hizo pensar, aquello que me hizo sentir, porque siento que vale la pena una conversación bastante profunda. Pero antes de empezar a hablar del libro, quisiera contarles algo sobre mí. Algo que en otras circunstancias probablemente no se los hubiera platicado, pero que en esta ocasión creo que viene al caso. Y es que yo crecí en el campo, en un entorno rural, en donde los días eran diferentes. Bueno, siguen siendo igual, creo, aquí. Pero en el contexto de la infancia, los días eran más largos, el cielo creo que era más azul. Eh, la infancia tenía un sabor muy diferente, que hoy es difícil de describir con nuestras propias palabras. Yo recuerdo, por ejemplo, esos días tan bonitos en donde yo me sentaba. Estaba la casa de mi papá y había una ladera y yo me sentaba a observar las montañas. Siempre me han gustado las montañas azules que se ven a lo lejos de la Sierra Sur de aquí de Oaxaca. Cómo me encantaba eso. Recuerdo también cuando iba a la primaria teníamos que caminar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Yo empecé a ir a la primaria cuando cumplí 7 años y teníamos que caminar eso, a veces descalzo, porque se me acababan las chanclas y no había otra. Entonces en lo que me compraban la otra, pues unos días yo tenía que ir descalzo a la escuela. Pero no era algo dramático. Quizás sí era un sacrificio, pero no era un sacrificio que nosotros sufríamos. En ese tiempo yo no lo veía como un sacrificio, era simplemente la vida. Era una aventura cada día. Y yo recuerdo cuando en el camino nos agarraba el agua, nos llovía, y nosotros felices, disfrutando, bañando en el arroyo. Hay un arroyuelo aquí cerca de mi casa. En ese arroyo, ahí nos poníamos a bañar. Recuerdo en una ocasión encontramos una liana y ahí nos balanceábamos hasta que un padre de familia, de una sobrina que tengo, se enteró y lo fue a cortar. Pero era todo muy bonito. Éramos un grupo como de 10 o 12 niños. Correteábamos por el campo, jugábamos a los encantados. Y les decía, jugábamos en el camino, nos contábamos cosas. Mi papá tenía animales. Eh, ya hablando de la casa, tenía chivos. Yo y mi hermano teníamos que cuidarlos, además de ir a la escuela lejos. Pues teníamos que ir a pastorear los borregos, los chivos. Había una libertad que desafortunadamente no en todos lados existe. Y hay lugares donde es triste decirlo y es una desgracia, pero hay niños que hoy no saben que esa libertad alguna vez existió. Y déjenme decirles que sí existió porque yo la viví. Y fíjense que
por mucho tiempo yo di por sentado eso, mi infancia. Yo tuve una infancia muy feliz. Y yo pensé que eso era normal, que todo mundo había tenido una infancia como esa, que todos los niños habían vivido una infancia así, pero ya con el tiempo me fui dando cuenta de que no es así. Que hay muchas personas que desafortunadamente no han tenido ese privilegio de vivir así. Que su infancia fue triste, incluso dolorosa, marcada por episodios que quizás no quisieran recordar. Y eso me hace valorar mucho más la infancia que yo tuve. Fui feliz de niño. Y leer a Tom Sawyer me lo recordó, quizás con una intensidad que yo no esperaba. Pero fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Las aventuras de Tom Sawyer, ya hablando del libro, les decía, se publicó allá en 1876 por un señor que se llamaba Samuel Clemens. Su seudónimo era Mark Twain, seguramente ustedes lo conocen. Escritor estadounidense, un profundo conocedor de su entorno, de la zona donde vivía, era de la zona del Mississippi. Y precisamente este libro está ambientado allí, en un pequeño pueblo de esa zona, a mediados del siglo XIX. Tom Sawyer es un niño huérfano que vive con su tía. Y es un niño como la mayoría de los niños, ¿no? Travieso, imaginativo, encantador. Es muy inteligente el niño. Y hace todo lo posible por burlar las reglas del lugar, como todos lo hacíamos de niños, ¿no? Ingeniárselas para salirse con la suya. Escapar de las obligaciones cuando te mandan a hacer algo y no lo quieres hacer, pues te las ingenias para evadir la responsabilidad. Y se narran las aventuras que vive él, que vive con sus amigos, especialmente un amigo, Huckleberry Finn, que es el hijo del borracho del pueblo. Y a quien Tom Sawyer admira, y de hecho muchos otros niños, porque es un niño que, entre comillas, vive en completa libertad, es decir, libre de toda autoridad, puesto que su papá no se responsabiliza de él. Entonces, a lo largo de la novela, Tom y sus amigos viven una serie de aventuras. Por ejemplo, se escapan a una isla. Su familia cree que ellos se mueren. Presencian accidentalmente un asesinato, se pierden en una cueva y Tom y una de sus amigas se pierde bastante tiempo ahí en esa cueva y bueno, para que les cuento, es muy interesante, ¿no? Descubren un tesoro escondido, se vuelven ricos. Se las recomiendo. Pero más allá de las aventuras, yo al leer este libro lo vi como una celebración de la infancia, porque el libro captura ese periodo mágico, por decirlo así, de la vida, irrepetible de la vida, con una precisión bastante interesante. Uno de los aspectos que más me gustó del libro es la manera en que Mark Twain retrata la lógica interna de un niño, ¿no? Esa ingenuidad, pero también esa chispa, esa inteligencia que ya se empieza a desarrollar en el niño. Y nos ayuda a entender quizás a los infantes, a los niños, ¿no? Porque aunque Tom es travieso y hace travesuras y hace cosas que no están bien, pero no es porque sea un niño malo. Es más, él y sus amigos tienen su propia escala de valores, su propio sistema de valores, su propia manera de ver el mundo, que obviamente no coincide con los adultos. Por ejemplo, para Tom, pintar la barda de su tía, pues su tía en una de esas la pone a pintar una barda, para él es un castigo horrible. Pero con ingenio,
con inteligencia, logra convencer a sus amigos de que eso para él es un privilegio. Y no solo eso, sino que también con ese ingenio de niño consigue que sus amigos terminen haciendo el trabajo por él y él se libra. Me parece que esa es una de las escenas más geniales del libro y las que más me llamó la atención, porque dice mucho sobre la psicología humana retratada en la mente de un niño, sobre el deseo y la percepción del valor de las cosas. A veces todo está simplemente aquí. Creemos que nuestras circunstancias de la vida son un castigo, pero si nosotros le buscamos el lado, realmente no lo es. Podemos encontrarle el lado bueno a las cosas. Obviamente también hay momentos de genuina emoción en el libro, por ejemplo, cuando se escapan a la isla, los consideran muertos y el día de su funeral, porque pues ya les están haciendo un funeral, aunque todavía no han encontrado los cuerpos, porque creen que ya se murieron. Todo indica que ya están muertos. Y entonces en el funeral ellos se aparecen. Pudiera quizás algunos detalles parecer cursis, sin embargo, creo que lo que hace Mark Twain aquí es retratar la infancia con toda su complejidad. Los miedos, los celos, cuando Tom se enamora por primera vez, ¿no? Cuando uno ya empieza a entrar a esa edad y empiezan a surgir esos sentimientos, ¿no? Cuando ves a la niña que te gusta y te pones nervioso. Ese retrato de la infancia que él hace me hizo recordar lo que yo viví de niño. Al leerlo, no podía dejar de pensar, por ejemplo, en mis propias aventuras de niño, mis propias travesuras, mi relación con mis papás, en esos caminos de tierra que recorríamos todas las mañanas, ya sea para ir a cuidar los chivos, los borregos, o para ir a la escuela, para ir a traer agua al pozo. Esa sensación de que los años eran eternos y no se acababan nunca, y que el mundo era nuestro. Y recuerdo que con mi hermano mayor, íbamos y había una piedra que en ese tiempo se me hacía enorme, no es tan grande, ya la he visto últimamente, y nos subíamos y nos parábamos y levantábamos las manos y decíamos, de aquí veo todo el mundo, y yo sentía que veía todo el mundo porque veía todo el horizonte. Cosas geniales que uno vive durante la infancia y que cuando uno va creciendo se va perdiendo. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. La infancia es una de las etapas, les decía, más bonitas de la vida. Desafortunadamente muchas personas no lo han vivido así. Y aquí creo que es importante que como padres nos responsabilicemos. Yo tengo un bebé que acaba de cumplir 2 años. Y creo que es muy importante que nosotros desempeñemos bien nuestro rol. Porque el rol de los padres es fundamental para un bebé. La infancia de un niño es el reflejo de sus padres. Afortunadamente, yo nunca vi a mis padres pelearse. Nunca vi que se gritaran. Menos aún que mi papá algún día le pusiera la mano encima a mi mamá. No digo que nunca se pelearan. Ya cuando yo estaba grande, ya yo pude ver que tenían sus diferencias y que había sus problemas. Pero yo de niño eso nunca lo noté. Porque nunca limaban sus asperezas enfrente de nosotros. Nunca se gritaban. Para mí no había problemas en la casa. Eso es sumamente importante. Mi papá no tomaba, no fumaba, no se drogaba, nada.
eso le daba una estabilidad emocional, psicológica y también económica a la familia. Había muchas carencias, sí, les decía, yo tuve que ir descalzo en ocasiones a la escuela. Muchas carencias económicas. Sin embargo, tuve una infancia muy equilibrada, por decirlo así, emocionalmente hablando. Y creo que por eso me parece que es un factor muy importante. Bueno, no me parece. He investigado después y ese es un factor muy importante para que un niño sea feliz. Y en ocasiones, perdón, se me cayó algo aquí. En ocasiones, otra vez es que es un libro que tengo aquí. Ya me andaba perdiendo en el hilo de la conversación, pero vamos a retomarlo. En ocasiones, perdemos de vista eso que es importante. Los primeros 2 años de la vida de un niño son sumamente importantes. Y luego de los 2 a los 12 años. Son las 2 etapas fundamentales de la vida de un niño. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Padres, no le arruinen la vida a sus hijos. Traten de estar presentes. Hace tiempo leí un estudio que se hizo en Inglaterra. Le preguntaron a abusadores sexuales qué veían en sus víctimas para elegirlos. Abusadores de niños. Y esto a mí se me hizo sumamente interesante. Y quiero compartírselos. Ellos no veían a los niños. Ellos veían a los padres. Esa fue su respuesta. Eso es lo que a mí me pareció interesante. Su respuesta era, lo primero que veíamos es a los padres. Si era un padre ausente, si era un padre que no se interesaba en su hijo, que no tenía buena relación con sus niños. Eso al delincuente le da la certeza de que el niño no se puede defender, porque no confía en su papá. Y esa confianza solo se logra si como padres forjamos una buena relación con nuestros hijos. Es importante que estemos presentes. Por esa razón, no abandonemos a nuestros hijos, por favor. Es muy importante. Y quise platicarlo con ustedes, porque creo que es un buen pretexto, ¿no? Este libro. Ahora, volviendo al tema principal, es que estaba recordando, tengo anotados aquí algunos detalles sobre lo que acabo de platicarles, pero se me van algunas cosas que no anoté. Pero bueno, pasemos ahora a lo siguiente. Hay algo que también me gusta mucho de la novela, que es el arco de madurez del personaje. Al principio vemos a un Tom menos maduro, y que quizás es un poco difícil de notar a primera vista, pero que sin embargo poco a poco Mark Twain le va dando un giro al personaje, no con grandes cambios, sino de manera casi imperceptiva, y ese cambio se hace evidente al final del libro. Por ejemplo, hay 2 momentos claves allí en la historia. Cuando Tom decide ir a testificar porque fue testigo de un asesinato y están condenando y van a condenar a la horca a alguien que es inocente, y entonces Tom, aunque con un miedo terrible, decide ir a testificar, y luego cuando se pierde en la cueva y toma decisiones muy acertadas para poder salir junto con su amiga. Y creo que eso es lo más hermoso y honesto del libro, por decirlo así, porque Mark Twain no lo convierte en un adulto de golpe. Desafortunadamente hay muchos niños que
tienen que pasar por ese trauma de que tienen que convertirse en adultos de golpe, ¿no? Pero en muchos casos y en la mayoría de los casos no debería de ser así. En mi caso no lo fue así. Yo creo que es algo que todos deberíamos de disfrutar. Pasar ese proceso en donde poco a poco vamos madurando y convirtiéndonos de niños en adolescentes y luego de adolescentes en adultos. Esa transición silenciosa que se da en nosotros, en los jóvenes, casi imperceptible les decía, pero que es fundamental que se dé de la manera correcta. Todos pasamos por ese momento, todos tuvimos ese instante en que dejamos de ser completamente niños, y creo que esta novela lo retrata como pocas, o como pocos relatos literarios lo hacen. Hay algo también que quisiera comentar y que pues ya lo mencioné al principio. Esa infancia que Tom Sawyer vivió, esa infancia que yo viví y que en muchos lugares ya no existe. O al menos ya no existe de la misma manera como nosotros lo vivimos, como a nosotros nos tocó verlo. Los niños hoy no pueden caminar solos 2 horas para ir al colegio. Nosotros caminábamos. Mi papá no me llevaba al colegio. No me llevaba a la escuela. Díganme, ¿dónde en este país hoy los niños hacen eso? Seguramente hay. No digo que no lo haya, pero ya no es la regla. Es la excepción. Antes era la regla. Explorar el mundo sin supervisión. No pueden vivir con esa libertad que nosotros dábamos por sentada y que creíamos que era la norma en el mundo. Y eso no es culpa ni de los padres ni de los niños. Es culpa de que el mundo hoy se ha vuelto más complejo, aunque en realidad sí la culpa es nuestra como sociedad. Vivimos en uno más inseguro, en un mundo más difícil. Y eso es por cómo hemos construido a nuestros niños. Utilizando el símil de una construcción. Es decir, cómo hemos llevado ese proceso de la infancia a la adultez, ¿no? A la madurez. Desafortunadamente la inseguridad que vivimos en todos lados, no solamente en este país, le ha robado la posibilidad a los niños de ser niños de verdad, de ser felices. Y aquí quiero reiterar lo que ya les platiqué hace un rato. Cuiden a sus niños. Denles la oportunidad de explorar, de equivocarse, de vivir esa libertad que es el combustible de la imaginación. Pero denles ese entorno seguro, que es el que yo viví. A raíz de que tuve a mi hijo me puse a investigar eso, porque yo quería que mi niño sea feliz. A mí me preguntan, ¿cuál es la etapa más feliz de tu vida? Y yo siempre digo, las 2 etapas más felices de mi vida son mi infancia y el COVID. Ya después platicaremos sobre eso, por qué el COVID, ¿no? El COVID muchos lo sufrieron, yo no. No digo que las demás épocas de mi vida no hayan sido felices, pero las más felices son esas 2. Y nuestros niños no tendrán eso si no sabemos llevarlos. Entonces yo por eso me puse a investigar. Y descubrí que lo que mis papás hicieron, porque Dios les dio a entender que así tenía que ser, eso es lo que tengo que hacer yo. Y hay respaldo, hay evidencia empírica, evidencia científica, de que así es como se deben criar a los hijos. Hablaba de cómo viví mi infancia. Ahora bien, tampoco quiero que se malinterprete y que estoy cayendo en la nostalgia fácil de decir que los tiempos pasados eran mejores. No. Simplemente lo digo para reconocer que hay cosas que ya se perdieron. Que tenemos que valorar quizás lo que tuvimos.
que nos invite a reflexionar en lo que estamos haciendo con nuestra vida y con la vida de nuestros hijos, y también para preguntarnos qué podemos hacer para mejorar el entorno en el que están creciendo nuestros hijos, para devolverles a nuestros niños, aunque sea una pequeña parte de esa libertad que nosotros tuvimos. Que puedan tener el privilegio también de disfrutar de aquello que nosotros disfrutamos. Recomiendo muy ampliamente este libro. Léanlo. No solo para aquellos que tienen hijos o aquellos que trabajan con niños. Aunque no tengas hijos, léelo. Es muy bonito. Quizás te recuerde a tu infancia. Mark Twain escribió este libro, según sus propias palabras, principalmente para el entretenimiento de los niños y de los jóvenes, pero todos podemos disfrutar de esta lectura. Y eso es lo que hizo en mí, o lo que pasó conmigo. Y por eso es que quisiera compartirlo con ustedes en esta ocasión. Si ya lo leíste, cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si no lo has leído, te invito a que te des esa oportunidad. Te aseguro que no te va a defraudar.